En la línea nos acompaña Sergio Martínez, periodista. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pamela, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ha seguido evolucionando? Y por supuesto ahora la participación de España dentro de estas tensiones. Pues mira, yo creo que cada vez se van agregando más países. Ahora se está hablando de las fuertes presiones políticas de Estados Unidos hacia Argentina para tratar para evitar que Evo tenga una participación tan activa como la que tuvo en nuestro país. Ahora el recién problema de Bolivia con España, que también nos toca a nosotros. Mira, yo lo que veo, perdón, tengo un poco de tos, perdón. Yo lo que veo es que lo que ha sucedido es digamos, una pésima diplomacia, ¿no? El problema se sigue centrando, el gran problema que nosotros tenemos como embajada mexicana es que estamos inmersos en un proceso de transición política en Bolivia y que estamos siendo usados tanto a algunos países amigos como España, como México, dentro de esta reconfiguración política que se va a dar en enero, o bien se tendrá que aplazar hasta junio o agosto cuando terminen las elecciones. Entonces, en todo este marasmo que se está realizando en Bolivia, hay un problema que yo lo veo así, es los mexicanos, o sea, el gobierno mexicano va a entregar a Zabaleta, quien era Zabaleta, era el ministro de la Defensa, o Juan Ramón Quintana, que era el personaje con más poder después de Evo y que la gente no quiere que salga, y hay pues miles de mitos acerca de estas personas y sobre todo sus declaraciones antes de las elecciones y durante las elecciones. Ese va a ser el gran problema. ¿Qué es lo que va a hacer la embajada mexicana? ¿Entregar a las autoridades de Bolivia para que tengan ellos un proceso legal o no? Ese es un punto. Si no los va a entregar, seguramente estos dos personajes van a tener que permanecer en la embajada pues durante mínimo o quizá hasta que terminen las elecciones el 6 de agosto del año que viene, que es más o menos lo que está perfilando. Las elecciones serán en junio y la transición, quizá el gobierno ya sea de Añez o lo que venga, entregar el poder el 6 de agosto del 2020. Eso es lo que yo veo. Ahora, en torno a qué es lo que pasó, bueno, pues ya hay diversas reacciones en varias partes, sobre todo de países sudamericanos, de muchos periodistas, que lo que están diciendo que si bien el grupo especial de operaciones, ese que de España, el que nosotros vimos con con pañuelos hasta tapándose la cara, que no deberían de haber hecho, no tenían por qué estar tapados de la cara y portar armas en territorio boliviano. Los españoles dicen que sí y que iban acompañando a su funcionaria. Lo que yo veo en todo esto es una serie de errores terribles, tanto del gobierno de Bolivia como de la Embajada de México, que deberían de tranquilizarse, sentarse y, yo insisto, en negociar, porque a medida que van continuando los días, la presión de los ciudadanos de Bolivia hacia este gobierno de transición es que no quieren que esos personajes que fueron cercanos a Evo salgan del país sin un juicio. Ese es el grave problema en que se encuentra la embajada mexicana. Ahora estás estableciendo una meta como después del proceso electoral, pensando que podrían salir de la embajada si es que queda el partido al que les son afines, pero de no ser así, ¿cuánto tiempo podrían estar ahí? Mira, no lo sabemos. Mira, yo lo que veo es que ayer hubo una reunión de Evo en Argentina, que le fue bastante mal, aunque ellos digan que bien. Toda la gente de más se ha dividido, no lo acompañaron un personaje
muy icónico de MAS es la diputada, la senadora Corona, que dijo que ella no lo iba a acompañar. ¿Por qué es icónica? Porque es un personaje. Ella vivía cerca del Alto. Su padre, antes de me parece que 6 años antes, había muerto, y ella era una persona, creo que tiene 7 hermanos. Es toda una historia de éxito de alguien que tenía bajos recursos. Llegó, fue la única de su familia que se graduó, después entró como senadora, le fue bien, pero todo esto tendrá ya 38, 40 años. Entonces es un personaje que ha crecido, digamos, es una ciudadana que llegó a tomar el poder, a ser una senadora importante, y ahora se ha desmarcado de Evo Morales, como muchos personajes de MAS. Entonces, yo creo que no tiene ya la fuerza Evo, por más que quiera, ya no tiene la fuerza que tenía, pues obviamente cuando era gobierno, ¿no? ¿Por qué te comento todo esto? Porque no sabemos, o sea, nadie podría decirte cuánto tiempo van a pasar esos personajes. Yo no creo que vayan a pasar poco tiempo, porque no veo todavía la negociación entre la embajada mexicana con la Cancillería boliviana para tomar una resolución acerca de qué se van a hacer con los asilados que están en la embajada. Para nosotros son asilados, para la embajada mexicana son asilados, para el gobierno actual de transición de Bolivia son personajes que tienen que tener un proceso jurídico porque se les han acusado, entre lo menos, de terrorismo. Esa es la gran disyuntiva. Y sobre esto todavía se suma lo que ha sucedido con la participación de los personajes de España, que bueno, se dan cosas pues un poco extrañas, poco creíbles, de que ellos iban a sacar a estos 2 personajes porque eran los que tenían datos concretos respecto al financiamiento que Evo Morales hizo a la campaña de Pablo Iglesias de Podemos. Entonces, pareciera que todo el mundo está abonando a que surjan todos estos mitos, que sí hay información en medios, incluso en medios importantes, pero que no hay hechos concretos que señalen que así ha sido, ¿no? Pero eso es lo que nos encontramos, Pamela. Híjole, pues interesante. Seguramente, como lo decíamos la semana pasada, pues seguiremos al habla con este tema que va para largo. Sí, yo creo que sí va para largo, porque 22, mira, hay algo que es importante dejar claro. Sí. El 22 de enero, según, digamos, Evo Morales fundó nuevamente Bolivia, y ahora por eso se llama plurinacional. Pero antes de Evo, siempre las entregas de poder se hacían el 6 de agosto, que se festeja, es como nuestro 16 de septiembre. Uh-huh. ¿Sí? Es una fecha importante para los bolivianos, creo que le llaman ellos el festejo patrio. Entonces, y siempre se daba el relevo de mando político el 6 de agosto. Todo mundo, cuando entró Yáñez, se está pensando en que el 22 es cuando concluye el mandato de Evo. Ahora la disyuntiva jurídica que tendrán que solucionar muchos diputados y senadores del MAS es ¿qué van a hacer después del 23 de enero? Va a tener que haber una negociación política para que el actual gobierno amplíe su mandato y pueda no solo convocar a las elecciones, sino realizarlas y entregar a quien gane el 6 de agosto. Entonces, sí hay todavía un panorama muy complicado, sobre todo porque todo el mundo ahora quiere inscribirse como presidente. Incluso claro. tú recordarás al que me parece una manera absurda y que no abona a las relaciones diplomáticas. Tuto Quiroga es un personaje que ya fue presidente, pero que también es su manera como ruda de ganar adeptos dentro de Bolivia. Eso le gusta a un sector que sean duros,
pero la verdad también debemos de recordar que este personaje sufrió, logró una amnistía, curiosamente, de Evo Morales en el 2018, porque él estaba acusado de actos de corrupción que tenían que ver con energéticos. Entonces, de repente los de un lado se pasan para el otro, en fin, es algo que también, como lo que sucede acá en nuestro país, ¿no? Justo lo que estaba pensando, bueno, pasa en todos lados. Exactamente, digamos que Tuto Quiroga es un personaje como el que tenemos nosotros en la Cámara de Diputados, muy famoso, ¿no? Uh-huh. Es su estilo. Bueno, pues increíble. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, es que de un lado y del otro, para donde uno voltea a ver los extremos, nunca son lo recomendable.